Sí, sí se ve. Sí, sí, José, sí se ve. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por esta actividad, por invitarnos. Bueno, este es un tema bastante interesante que vemos día a día. Mi nombre es José Manuel Vallejo, residente de segundo año de la Universidad del Valle, como lo dijo el doctor Martín. También soy médico experto en VIH del programa ESTER. Esto lo realicé en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Bueno, entonces empecemos con el tema. Para el 2019, ONU-SIDA reportó 38 millones de personas viviendo con VIH. Eso generó una prevalencia mundial de 0.5%. 81% de esas personas conocían su estado serológico. 67% del total están en tratamiento antirretroviral y 59% habían logrado suprimir el virus. Ese mismo año murieron 690.000 personas por causa de esta enfermedad y 1.7 millones de personas se infectaron de nuevo. En Colombia, ONU-SIDA durante este mismo año 2019 reportó que vivieron 190.000 personas mayores de 15 años con este diagnóstico. La prevalencia para Colombia en ese año fue de 0.5%. Y el Instituto Nacional reportó VIH-Sida para el periodo epidemiológico 13º, con fecha de 2020, una tasa de incidencia de 27 casos por 100.000 habitantes. 13.606 casos nuevos fueron reportados ese mismo año con diagnóstico de esta enfermedad. Aquí vemos entonces cómo esa incidencia, prevalencia y mortalidad ha cambiado a través de los años. En esta gráfica de la cuenta de alto costo, 2017, 18, 19 y 2020, cómo esa incidencia ha ido aumentando desde un 19.07% al 25.36%, la prevalencia igualmente del 0.17 al 0.25%, y la mortalidad, bueno, con un leve descenso entre comparados 2019-2020 de 3.62 al 3.29. Ellos acá reportan pues un valor que tiene una significancia estadística tanto para incidencia, prevalencia y mortalidad. El 31 de enero de 2019, como les dije, se presentaron 1.802 muertes en las personas con diagnóstico de VIH para este año. Las causas de esa muerte, el 34% correspondieron a enfermedades definitorias de SIDA, 14% de enfermedades no definitorias de SIDA, una causa externa del 30% y causa desconocida en un 22%. Ahora, entrando al tema de coinfección con tuberculosis, vemos que estas dos patologías se encuentran dentro del top 10 mundial de mortalidad. Entonces, tuberculosis número 8, VIH número 9. Dentro de la epidemiología mundial, vemos que la prevalencia de VIH en pacientes que tienen casos de tuberculosis, Colombia estamos entre 10 y 19% a nivel mundial, y pues vemos que las tasas más altas las tiene Sudáfrica y algunos países grandes como Rusia. En Colombia, la incidencia de tuberculosis en esta línea de tiempo 2014-2020 pues tiene un comportamiento que ha estado más bien estable, pero que vemos un cambio de 2019 al 2020, teniendo un descenso tanto en los casos de tuberculosis pulmonar, que estaba en el 2019 en un 17.01, para el 2020 en un 12.09. La tuberculosis extrapulmonar, que como vemos acá, pues es mucho menor, de un 3.39 a un 2.74. Las regiones más afectadas las vemos en el mapa. El Chocó es un área importante a impactar, Amazonas, también los llanos, para que son las áreas con mayor prevalencia de la tuberculosis. Hablando pues de tuberculosis y VIH, acá en el periodo 11 de 2019 se encontró que había un reporte de enfermedades definitorias de SIDA, siendo la tuberculosis pulmonar la principal causa, estando en el tercer puesto, con 228 casos reportados para este año, y la tuberculosis extrapulmonar, 57 casos. Pero cuando sumamos estas dos, encontramos pues, que en general la tuberculosis fue definitoria de SIDA en 285 casos, es decir, muy cercana a la segunda causa. La cuenta de alto costo también lleva un reporte de estas dos patologías en cuanto al tratamiento. Y el tratamiento concordante de terapia antirretroviral y tetraconjugado pues ha tenido una mejora a través del tiempo, para el año 2019 siendo de 75.83% versus para el 2020 subiendo al 82.83%, ya entrando en el cumplimiento en la semaforización, un cumplimiento alto mayor o igual al 80%.
La coinfección VIH es el factor de riesgo más alto para tuberculosis activa. A la vez, la tuberculosis en coinfección con el VIH aumenta la provisión de la inmunodeficiencia y replicación viral. Y vemos que los pacientes con VIH en algunos reportes tienen un riesgo 50 veces mayor de llegar a presentar tuberculosis durante su vida. En la OMS, para el 2016 se reportaron 273.574 casos nuevos de tuberculosis. De ellos, 30.483 estaban en coinfección con VIH, siendo estos el 11%. Y además, la tuberculosis es la principal causa de muerte en los pacientes con VIH, siendo una de cada tres muertes por SIDA. Estos datos pues tomados en el SIDA. Dentro de la fisiopatología, vemos que desde los estadios iniciales de la infección por el VIH, aumenta el riesgo para presentar tuberculosis. Esto es asociado a una caída de los CD4 y una elevación de la carga viral inicial durante el síndrome retroviral agudo, y que el nadir de estos CD4 nunca va a estar a nivel de la población en general, de la población no VIH, y esto pues, es un nadir que se genera tanto de carga viral como de CD4, y a través del tiempo, con la evolución de la enfermedad, la depresión de la inmunología del paciente, de estos CD4, el riesgo de tuberculosis va a aumentar. Sin embargo, con el inicio de la terapia antirretroviral, esto también puede ser contrarrestado, devolviendo un poco también ese factor de riesgo. Importante recordar que cuando el VIH infecta en su primera etapa, en la primera infección, el componente del tejido linfático, del tejido gastrointestinal, es el más afectado, disminuyendo aproximadamente un 60% a nivel de la primera infección. Esto es una inmunodeficiencia que no se va a recuperar a pesar de la terapia antirretroviral, y ahí va a haber un gran factor en el cual se pierde esa inmunidad y empieza a haber una translocación bacteriana con una inflamación que se vuelve crónica, con mayor expresión de toll-like receptors tipo 4 en los macrófagos, que a su vez van a permitir mayor infectividad del VIH dentro de estos macrófagos. Acá, algunos estudios han comparado la respuesta de los linfocitos T específicos contra las micobacterias versus linfocitos T específicos contra otros virus, y cómo esto genera una simbiosis para la infección con el VIH. Vemos que los linfocitos T que son activados frente a la respuesta contra el citomegalovirus es una respuesta madura, es decir, unos linfocitos T maduros que van hacia un perfil TH1 con una liberación de citoquinas, principalmente interferón gamma, que tiene una acción antiviral bastante importante, al igual que se genera una molécula como es esta, el MIP1 beta, la cual va a bloquear el correceptor CCR5, que como ya conocemos es de gran importancia para la infección por el VIH. Y con esto, pues, un mayor control de la replicación viral. En cambio, en los linfocitos T que se han evaluado en micobacterias, se encuentra que son más bien inmaduros, no logran tener una especificidad concreta, con un perfil TH1, TH17, que genera un perfil de citoquinas también de TNF, de interferón tipo 1, y estos interferones liberando también TNF alfa y beta, y parcialmente interferón gamma. Asimismo, hay una mayor expresión del CCR5, pero sin generar esta molécula que mencioné anteriormente, que no la bloquea, y con esto pues genera una mayor infectividad contra estos linfocitos debido pues a esta expresión de citoquinas. Asimismo, como ya sabemos, el VIH, al generar una inmunosupresión bastante relevante, va a generar una afectación en la fisiopatología de la micobacteria, generando pues en múltiples etapas de la infección por esto una alteración, desde el reconocimiento de los bacilos, la unión del fagolisosoma que no logra llegar a una fusión adecuada y por ende no se logra la eliminación de la micobacteria. Asimismo, la presentación de antígenos va a verse alterada y con ello pues la respuesta de los linfocitos T, que igualmente va a estar depletados, no va a ser efectiva. Importante, hay que conocer que los pacientes severamente inmunocomprometidos en el perfil del VIH, vamos a tener que ellos tienden a ser paucivacilares. ¿Y esto a qué se debe? A que, como ya sabemos, los granulomas requieren múltiples células para lograr controlar la propagación de estas micobacterias. Dentro de ellas se encuentran los linfocitos T, linfocitos B, que requieren una serie de citoquinas y perfiles para poder migrar hacia el tejido pulmonar o el tejido afectado, y de esta manera evitar la propagación de esta micobacteria. Y de esta manera vamos a encontrar que cuando
revisamos las imágenes tampoco podemos encontrar la imagen típica de granuloma de las cavernas, pues no se llega a este control y tienden a ser formas primarias en las cuales la diseminación de la micobacteria puede ser mayor o miliares. Como les dije, el perfil de los linfocitos T hacia las micobacterias tiende a tener un perfil de interferones tipo 1, con liberación de TNF-alfa y L10. Además bloquea las vías de la vitamina D y del interferón gamma, que son de gran importancia para la unión del fagolisosoma, y con esto pues llevando a una, digamos, eliminación de la micobacteria. Pero al verse esto alterado, pues va a haber una persistencia del patógeno y asimismo este perfil de citoquinas genera un aumento del TAIL y con eso llevando a una mayor proliferación de CD4 que van a ser infectados por el virus del VIH y además activación de estos CD4 y llevándolos también a apoptosis, generando pues así también la inmunosupresión. Acá pues es para resumir esa simbiosis, una disregulación en la inmunología, donde hay un perfil inflamatorio no característico para el control antiviral, sino más inflamatorio, generando un mayor reclutamiento de linfocitos y de estos linfocitos van a ser infectados por el VIH. Hay un bloqueo de la vía del IL-10, el cual es importante para generar una inmunomodulación y evitar esa inflamación constante, ¿no? Acá, para resumir también un poco cómo el VIH directamente mediante el NES bloquea estas dos moléculas que vemos en la imagen, evitando la unión del fagolisosoma y eliminación de la micobacteria. Y en esta vía es de gran importancia la vitamina D y el interferón gamma también. Entonces hay que tener en cuenta que el paciente con VIH que tenga además una deficiencia de vitamina D, pues va a tener un mayor riesgo para tener una reactivación o una infección por las micobacterias. Vemos entonces cómo el VIH genera un crecimiento temprano y diseminación de la micobacteria debido a un factor antiinflamatorio, pues por esta inmunosupresión. Hay un aumento de la fosforilación oxidativa, hay una disminución de los factores de crecimiento de estos macrófagos, el estrés oxidativo, además, como ya les mencioné, se pierde reconocimiento y fagocitosis de estas micobacterias y la unión de ese fagolisosoma. Lo que realmente se requiere todo esto que acabo de mencionar con una acción inmunológica presente para poder tener un control temprano y eliminar esa micobacteria. Pasando entonces al diagnóstico, después de entender bien la fisiopatología, los síntomas van a ser similares a los de la población general. Esto varía más, depende del grado de inmunosupresión y el órgano afectado. Entonces, los pacientes van a presentar tos, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna y adenopatías. Acá, pues, esta tabla resume un poco cómo es la presentación del paciente VIH positivo versus el VIH negativo, y podemos encontrar que la diferencia es más sobre los tejidos extrapulmonares, con mayor sintomatología gastrointestinal, con diarrea, hepatomegalia, esplenomegalia y linfadenopatías. Esto es relacionado, pues, con tuberculosis extrapulmonar. El espectro clínico es amplio, entonces podemos tener pacientes que no tengan una inmunosupresión severa y bueno, podemos tener la presentación usual de la caverna apical, el granuloma, pero pues cuando se encuentra ya en un grado de inmunosupresión es importante evaluar estas imágenes con más detalle, pues pueden ser hasta en un 14% de los pacientes normales, la radiografía, y la presentación puede ser más miliar, como lo vemos en la imagen de la derecha. Esto pues varía de acuerdo a ese nivel que les estoy mencionando de severidad de la depresión de estos CD4. La tuberculosis pulmonar, entonces, es importante poder tener acceso a un ataque en el momento en que la radiografía no sea concluyente y todavía tengamos una sospecha clínica. Y el patrón en el TAC, pues, vamos a encontrar estas imágenes micronodulares, además el patrón de árbol en gemación bastante importante. Obviamente el compromiso pleural con derrame también es relevante en ellos, debido a que se aumenta el riesgo de tuberculosis extrapulmonar. Y en la TAC también podemos encontrar estas adenopatías que son características con un centro necrotizante, con la necrosis gasosa, que como les dije también puede estar no presente debido a la falta de inmunidad adecuada, pero que en algunos casos puede ser tan severo el grado de inflamación de estas adenopatías que pueden llegar a generar fístulas, como lo vemos en esta imagen, que es una fístula subcarinal hacia una adenopatía.
Esta otra imagen es un caso clínico de un paciente que le hacen diagnóstico de tuberculosis con estas imágenes en el tag de micronódulos, ¿cierto? Inicia terapia antirretroviral, vemos cómo hay un empeoramiento en la imagen con un neumotórax asociado, unas grandes consolidaciones, un cuadro muy severo que puede llevar a nuestro paciente incluso a un distrés respiratorio, pero que se hace un diagnóstico entonces de que el paciente presenta un CIRI asociado al inicio de la terapia antirretroviral. Se inicia el manejo con prednisolona y en la imagen de la derecha encontramos cómo hay resolución de la clínica del paciente, de los hallazgos imagenológicos, incluso mejorando también los hallazgos encontrados inicialmente en la tuberculosis. Importante conocer también los hallazgos en la tuberculosis meningia, cómo hay ese realce meningio espontáneo sin necesidad de contraste, que la localización puede ser también a nivel de los ventrículos, cuarto ventrículo, generando también alteraciones obstructivas y hidrocefalia, como lo vemos en la imagen de abajo a la derecha. Un diagnóstico diferencial con estas imágenes de tuberculomas que son más de tipo subcortical es la toxoplasmosis, aunque por las áreas donde se encuentran pues no es lo típico de la toxoplasmosis, pero sí vamos a encontrar que pueden tener un realce en anillo, y pues esto es importante conocerlo para estudiar. La espondilitis, pues bueno, esto es otro de los grandes hallazgos que pueden generar mucha morbilidad en nuestros pacientes con VIH, pues generan incluso destrucciones de cuerpos vertebrales asociados al mal de Ford, abscesos intravertebrales y además intramedulares, que como ya sabemos pueden generar gran morbilidad en estos pacientes. Voy a continuar, no voy a ahondar mucho en el tema de los, digamos, presentaciones de tuberculosis, pues sería meterme mucho en el tema, quiero continuar en el abordaje de lo que es VIH y tuberculosis. Acá les resumo un poco en esta tabla lo que son esos hallazgos. Entonces, como ya les mencioné, el paciente severamente inmunocomprometido tiende a ser paucibacilífero. La radiografía puede ser normal hasta el 14% de estos pacientes y los hallazgos que ya mencionamos. Entrando pues en el diagnóstico, hay que hablar de cuáles son nuestros métodos. Tenemos la clínica, ¿cierto? La sospecha clínica, y vamos a evaluar cultivos. Los cultivos pues sigue siendo el gold estándar en el diagnóstico, con, digamos, el contra del cultivo es el tiempo en el cual podemos llegar a tener ese resultado, pero que tiene una sensibilidad que varía del 80 al 85%, una especificidad del 98%. Tenemos los test de amplificación de ácido nucleico, es decir, estos test de biología molecular, en el cual pues también va a variar de acuerdo a si el esputo llega a ser positivo para micobacterias o no, siendo cuando es positivo una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98%. Y pues acá también vemos la sensibilidad del esputo, que se va a ver muy afectada en estos pacientes por VIH debido a que no generan el granuloma, y como algo que me faltó mencionarles es que la tuberculosis requiere esta gran inflamación para poder generar el granuloma, crecer dentro del granuloma, y además al momento de destruirse ese granuloma debido a la gran inflamación, pues es donde se liberan esas micobacterias y se vuelve infectivo. Por esa razón, pues en el VIH estos pacientes no generan tanto BKs positivos, pues son paucivacilares. El test de A pues cobra importancia sobre todo en las serosas, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo. Esta idealmente debe estar acompañada con cultivos de biopsias tomadas sus tejidos en un medio líquido, y los valores de referencia de los que más usamos en el líquido pleural pues es mayor de 32 unidades por litro a 37 grados, o líquido cefalorraquídeo mayor a 5 unidades por litro a 37 grados. Entrando pues en el tema del diagnóstico molecular, hablamos del Expert MTV Read o GeneXpert que conocemos todos, y vemos cómo las sensibilidades pues varían de acuerdo al área donde vamos a estudiar. Para meningitis tuberculosa tiene una buena sensibilidad del 81 al 85%, la especificidad no varía mucho en estos temas, 98 al 99%, no, independiente más o menos del área donde vamos a tomar la muestra, pero vemos cómo en tuberculosis la sensibilidad sí cae bastante, a un 49.5%. En el esputo la sensibilidad es de 61.8% con una especificidad igualmente alta. Esa sensibilidad pues a nivel pulmonar mejora con el lavado broncoalveolar hasta un 87%. Ahora pues existen nuevas técnicas que hemos evolucionado, por ejemplo en el hospital universitario contamos con esta técnica que es el Expert Ultra, y vemos cómo en la tabla se resume cómo la sensibilidad mejora sustancialmente con este nuevo método de detección molecular, de pronto a veces a expensas de disminuir un poco la especificidad, sin embargo pues es de gran relevancia para que lo tengamos presente.
Acá, pues, en una revisión de Cochrane del 2021, pues, hacen comparación en estas tuberculosis de tipo extrapulmonar. Vimos como la sensibilidad que les mencioné a nivel de líquido pleural, que es muy baja, del 49.5%, con el Expert Ultra puede subir hasta un 75%. Y así, en general, pues, en líquido cefalorraquídeo también tiene una gran mejoría. Otro test importante de conocer y que es de gran ayuda, sobre todo en pacientes severamente inmunocomprometidos, con CD4 menor a 100 células, es el test de LAM en orina, es decir, el lipoarabinomanano, el cual es uno de los polisacáridos que están en la pared de la micobacteria y podemos identificarlo, pues, en orina. Este test, pues, tiene una sensibilidad variable, pues, de acuerdo también a la sintomatología del paciente, 52%, 62%, con una especificidad que es del 87 al 84%. Importante es que tiene baja relación cruzada con micobacterias no tuberculosas. Acá les regalo el curso porque, pues, si lo tienen disponible hay que usarlo, pues nos puede ayudar muchísimo en el diagnóstico. El test de LAM puede ser realizado por dos métodos, un ELISA o esta prueba que es rápida, en el cual, pues, parece muy similar a una prueba de embarazo, en el cual, pues, se pone una muestra de orina en el punto de muestra, ¿cierto? De una ventana de control y una ventana donde se va a ver el resultado de nuestro paciente, pues, con una tirilla que nos va a marcar los diferentes grados de positividad para hacer el diagnóstico. Cuando utilizamos el LAM junto con otras técnicas, eso vamos a ver cómo nos puede ayudar. Importante mencionar el por qué el LAM es útil únicamente en pacientes severamente inmunocomprometidos. Acá en esta tabla vemos cómo cuando los CD4 son mayores a 100 células, la sensibilidad cae hasta menos del 50%, pero por debajo de este valor, la sensibilidad vuelve y aumenta por encima del 50%, llegando, pues, a los valores que les mencioné previamente. La especificidad no se ve tan afectada por el tema del valor de CD4, pero bueno, es para que sepamos el por qué la prueba es útil únicamente en pacientes severamente inmunocomprometidos. Como les iba a mencionar anteriormente, el LAM más el Expert en estos pacientes nos puede ayudar a mejorar sensibilidad de diagnóstico. Entonces, en el punto negro vemos únicamente el hallazgo del Expert en cuanto a sensibilidad y especificidad y cómo este mejora sustancialmente su sensibilidad cuando lo correlacionamos con el LAM. Así que estas dos pruebas ayudan muchísimo para llegar a un diagnóstico oportuno. En el hospital actualmente hay un protocolo donde se están incluyendo a estos pacientes para estudiarlos y definir la sensibilidad de nuestra institución, igualmente con ambas técnicas. Tratamiento de tuberculosis y VIH. Entonces vemos cómo tenemos que tener unos puntos claves. El tratamiento debe ser monitorizado en todos nuestros pacientes. No se recomiendan dosis intermitentes debido al mayor riesgo de fracaso y recidiva. Todos los pacientes entonces deben tener dosis diarias, tanto en la primera como en la segunda fase del tratamiento. Evaluar siempre las interacciones farmacológicas con la terapia antirretroviral y demás medicamentos que estamos utilizando en nuestros pacientes. Y también definir el tiempo de inicio de la terapia antirretroviral en nuestros pacientes cuando son naïves. Acá, esta tabla es sacada de la resolución 227 de 2020 para el manejo de la tuberculosis y vemos cómo también cambia la recomendación con respecto al tiempo de tratamiento de tuberculosis en los pacientes de VIH. Entonces, aquellos pacientes que tengan tuberculosis miliar o pacientes con tuberculosis y VIH que tengan CD4 mayor a 200 células y están recibiendo terapia antirretroviral, una terapia con 112 dosis en la segunda fase, es decir, llevando al paciente únicamente a 6 meses, se va a mantener y va a ser efectiva. Obviamente en ausencia de un compromiso meningio en estos pacientes, ¿cierto? Cuando el paciente tenga tuberculosis y el conteo de CD4 sea menor o igual a 200 células, sin recibir una terapia antirretroviral al inicio de la terapia tetraconjugada o que la tuberculosis sea diseminada, pues estos pacientes van a requerir 196 dosis del esquema basal, del esquema de dosis diarias de segunda fase para un total de 9 meses de tratamiento. La tuberculosis meningia y tuberculosis ósea, pues bueno, no cambia la recomendación. Estos pacientes requieren 12 meses de tratamiento con 280 dosis en el esquema de dosis diaria de segunda fase. Cuando vamos a utilizar los tetraconjugados, pues estos pacientes requieren una monitorización por el grado de toxicidad hepática que pueden llegar a presentar. Pues vemos que la prevalencia es del 2 al 28%. Se caracteriza entonces por una elevación de transaminasas o las bilirrubinas, y en algunos casos nos pueden llegar a obligar a suspender el tratamiento tetraconjugado e iniciar una introducción escalonada de ellos.
acrónimo PIRS nos ayuda a acordarnos un poco cuáles son los medicamentos más hepatotóxicos, siendo la piracinamida el más hepatotóxico y en ese mismo orden la rifampicina el menos hepatotóxico. Criterios a evaluar, pues siempre al menos debe haber uno de estos, y es una AST con elevación mayor o igual a 3 veces por encima del valor normal, en presencia de síntomas, una ALT mayor o igual a 5 veces su valor normal, sin requerir síntomas asociados, y una bilirrubina total superior a 2 miligramos por decilitro. Importante también conocer las toxicodermias, aunque son poco, digamos, frecuentes, 5% de las personas lo pueden llegar a presentar, y la mayoría son leves, que se expresan como lesiones exantemáticas con prurito, y pueden aparecer 2 a 3 horas después del inicio del tratamiento, pues ellos pueden mejorar fácilmente con el uso de antihistamínicos, pero debemos conocer que también podemos tener lesiones graves que pueden llevar a una forma muy severa, llevando pues a gran morbilidad y mortalidad también en nuestros pacientes, como es el síndrome de Graves, que pues vemos que se presenta con eosinofilia, fiebre, un exantema extenso y también compromiso multiorgánico. Pasando entonces al tema de la correlación entre tratamiento de terapia antirretroviral y tratamiento tetraconjugado, vemos entonces las grandes interacciones que se presentan con la rifampicina, siendo pues el efavirenz el medicamento que no tiene un gran cambio en cuanto a su área bajo la curva, no requiere un ajuste de dosis, por lo cual pues es el tratamiento de gold standard pues para utilizar como tercer medicamento en la terapia antirretroviral. Vemos cómo los inhibidores de integrasa se ven sumamente afectados con unas áreas bajo la curva que son bastante bajas, ¿cierto? Disminuye un 75% en dictegravir, dolutegravir un 54% y raltegravir un 40%. Y cómo los inhibidores de proteasa pues también tienen una gran disminución de esta área bajo la curva cuando se asocian a rifampicina, y por ende, en caso de que no pueda utilizarse otra opción diferente a los inhibidores de proteasa, pues debería cambiarse la terapia tetraconjugada por rifabutina. Entrando entonces en esto, como les mencionaba, recordemos pues que la terapia antirretroviral requiere 2 inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos. El tercer medicamento debería ser efavirenz. En caso de no disponer de él, pues tenemos otras 2 alternativas, como es el raltegravir y el dolutegravir. ¿Y esto de dónde viene? Pues la evidencia nos ha mostrado, digamos en el 2014, aparece el estudio REFLECT-TV, evaluando dosis de raltegravir de 400 y 800 miligramos cada 12 horas, es decir, dosis usual y dosis doble, comparado con efavirenz, que es la terapia gold standard. ¿Qué pasó en este estudio? Pues era un estudio fase 2, en el cual sugirió no inferioridad de la dosis de raltegravir 400 miligramos con el efavirenz versus el efavirenz. En cambio, la dosis de raltegravir a doble dosis, 800 miligramos cada 12 horas, presentó mayores eventos adversos. Después, para validar estos hallazgos, aparece el REFLECT-TV2, que es un estudio fase 3, comparando pues igualmente efavirenz 600 miligramos al día con raltegravir dosis usual de 400 miligramos 2 veces al día en el paciente que tenga TB confirmada. Y ellos, digamos, cuando diseñaron el estudio, querían lograr una disminución del 12% con respecto al efavirenz para lograr la no inferioridad. Sin embargo, a las 48 semanas no lograron esto, y además pues estos estudios también reportaron que el área bajo la curva, a pesar de las doble dosis, sigue siendo baja. El estudio INSPIRE, en el cual se evaluó dolutegravir 50 miligramos 2 veces al día en el uso de rifampicina hasta 2 semanas después de haber terminado tratamiento con rifampicina, de los 69 pacientes aleatorizados con dolutegravir a la semana 24, tuvieron resultados favorables de farmacocinética y rápida respuesta biológica. Con esto pues se sugirió también que podía ser un medicamento adecuado para el tratamiento del VIH en coinfección con tuberculosis. Pero este estudio tiene un bemol, y es que cuando se evaluó el número de pacientes que debían tener para lograr una significancia estadística, pues no lograron al final del estudio tenerlo, y por ende pues no logran generar una recomendación al respecto, y queda más bien pues como un estudio para evaluar. No se recomienda dictegravir, pues cuando se revisó en dosis junto con rifampicina, el área bajo la curva fue muy bajo y no logró pues generar un buen resultado. El dictegravir no tiene estudios, pues recordemos que el dictegravir es un inhibidor de integrasa que requiere ser potenciado con codicitat, el cual es un inhibidor de proteasa que tiene sumamente una gran cantidad de interacciones con rifampicina.
Importante, ¿cuándo iniciar la terapia antirretroviral? Entonces, la evidencia tiene estos estudios. El SAPIET Trial evaluó 642 sudafricanos con unos CD4.500.000 células y unos BK positivos. Ellos que compararon terapia antirretroviral, que se inició desde el inicio del tratamiento antituberculoso, y también después de la fase intensiva de la tuberculosis, pero antes de completar el tratamiento, es decir, inicio temprano versus un inicio después de la primera fase. El estudio fue detenido por 56% menos mortalidad en el grupo de inicio concomitante y tuvo un notable beneficio en tanto la supervivencia como en el rango del encontrado de los CD4 de los pacientes intervenidos, incluso en aquellos que tenían los CD4 iniciales de 200 a 500 células. El CAMELIA, por su parte, otro estudio que evaluó 661 adultos con TB pulmonar confirmada y que en este caso tiene una media de CD4 de 25 células, evaluó la terapia antirretroviral en inicio a las 2 semanas versus 8 semanas también de tratamiento antituberculoso. Y en este la mortalidad disminuyó de 13.77 por 100 personas año en el brazo de 8 semanas a 8.28 por 100 personas año en el brazo de 2 semanas. Con esto pues tuvo una significancia estadística y además más del 95% de los participantes en el estudio que sobrevivieron tuvieron una buena supresión viral. Otro estudio es el STRITCH, que evaluó 809 pacientes. Se hizo una intervención de inicio inmediato de terapia antirretroviral, es decir, en las 2 semanas de inicio de terapia tetraconjugada, y se comparó con el inicio temprano a las 8 o 12 semanas después del tratamiento de tuberculosis. Entonces, el outcome primario de este estudio fue una nueva infección oportunista o muerte que ocurrió en 12.9% de los pacientes del brazo inmediato y en 16.1% del brazo temprano, a la semana 48 de evaluación, con una P que no fue significativa. Sin embargo, cuando compararon el conteo de CD4 en aquellos pacientes, vimos que en el brazo inmediato fueron 15.5% los que tuvieron CD4 menor de 50% y 26.6% en el brazo temprano, y además que pudieron también desarrollar SIDA o murieron. Y esto sí tuvo una significancia estadística. Algo importante es que el iris por tuberculosis en el brazo de inicio inmediato fue 11% y en el inicio temprano pues fue de 5%, y esto tuvo una significancia estadística también. Las tasas de supresión viral fueron similares en ambos grupos y con esto pues es importante el hallazgo de este estudio. Este estudio, que es el TB-HART, es un estudio realizado en África que tiene algunos bemoles que ya se los comento. En este estudio se evaluaron 1.538 participantes con VIH. El inicio del tetraconjugados fue después de 2 semanas y se comparó con un inicio tardío, es decir, después de completar 6 meses de tratamiento antituberculoso. El compuesto primario fue falla del tratamiento, recurrencia de la tuberculosis y muerte a los 12 meses de haber iniciado el tratamiento tetraconjugado. Eso apareció en 8.5% del brazo temprano y 9.2% en el brazo tardío, lo cual no tuvo una significancia, y con ello además se evaluaron la tasa de mortalidad e incidencia de efectos adversos e iris, y tampoco encontraron una diferencia. Así que lo único que pudieron reportar fue que en el grupo de intervención temprana los CD4 fueron más altos. Bueno, este estudio, digamos que genera ahí una duda, pero cuando se evalúan los autores del estudio, se ve que se incluyeron ministros y parte política dentro del estudio que pudieron haber hecho, tener unos intereses también de tipo político y monetario, pues en esta época aún se hablaba del inicio de terapia antirretroviral con pacientes que tuvieran una inmunosupresión severa y no en todos los pacientes. Así que con este estudio se están pues ahorrando 6 meses de tratamiento según los hallazgos. Así que con esto, pues también es importante llegar a otro tema, y es la tuberculosis meningia. Pues la tuberculosis meningia es un punto aparte que tenemos que tener muy en cuenta debido pues a estos hallazgos. Es un estudio que se realizó en Vietnam, en el cual se evaluó el uso de terapia antirretroviral en la primera semana después de inicio de tetraconjugado versus 2 meses de haber completado terapia tetraconjugada, que encontró que no hubo un beneficio en sobrevida con el inicio temprano. La mortalidad fue similar en ambos grupos, pero el inicio temprano de terapia antirretroviral se asoció con mayores efectos adversos, más frecuentes y más severos que el inicio tardío, siendo 86% versus 75%.
Con esto pues se dan las recomendaciones. Estas son recomendaciones del CDC, de la guía de oportunistas, y vemos como en general pues el inicio debe darse entre 2 a 8 semanas después de la terapia tetraconjugada. Aquellos pacientes que tengan CD4 menor a 50 células, idealmente deberían iniciar terapia tetraconjugada después de 2 semanas, y ojalá con una monitoría cercana para evitar el riesgo de SIRI, y si llega a presentarse, pues intervenirlo tempranamente. Pacientes naive debería iniciarse 2 semanas después del tratamiento tetraconjugado, aquellos que tengan CD4 menor a 50 células, y cuando no se sospeche que el paciente tenga una tuberculosis meningia. A las 8 semanas se puede iniciar en aquellos pacientes que tengan el tetraconjugado y los CD4 sea mayor a este conteo. Y pues en los pacientes que tengan la tuberculosis meningia, pues se ha visto que idealmente hay que esperar que el tetraconjugado tenga un efecto en las micobacterias, disminuyendo pues la infección, y idealmente pues iniciarse después de las 4 semanas, y esto requiere pues evaluarlo con lupa de acuerdo a la severidad de nuestro paciente. ¿Cómo evaluamos esto? Pues en un estudio también evaluado de meningitis con tuberculosis, encontraron pues que dependiendo del grado de severidad, digamos el grado de severidad de meningitis tuberculosa se mide también con la escala de Glasgow, vieron que el grado 1 no hubo diferencias en mortalidad cuando se inició la terapia antirretroviral temprana, pero cuando el grado de severidad era mayor de 2 y 3, pues ahí sí hubo una gran diferencia en cuanto a mortalidad y efectos adversos, por lo cual pues hay esa recomendación. Otro tema que debemos conocer en los pacientes de coinfección VIH y tuberculosis es algo que hemos ido tocando poco a poco en la charla, y es el iris. ¿El iris a qué corresponde? Es una inflamación, ¿cierto? El iris, pues, que es el síndrome de reconstitución inmune, es inflamación asociada a la reconstitución inmune, que es severo. Se asocia pues a una irregulación, como les mencioné, el VIH en su expresión génica bloquea la expresión de IL-10 y algunos factores que son inmunoreguladores. En cambio, se genera una respuesta inflamatoria continua con liberación de TNF-alfa, IL-1 beta y digamos una quimiotaxis de células inflamatorias que al iniciar la terapia antirretroviral va a causar una caída de la carga viral y una recuperación de niveles de CD4 que van a llegar a los tejidos con una gran cascada inflamatoria, generando pues la clínica y la patología como tal que es el iris. Entonces tenemos 2 tipos de iris. Tenemos el iris paradójico, y es, bueno, el paradójico, y tenemos el iris de desenmascaramiento. Vamos a hablar entonces primero del paradójico, que son pacientes que tienen un diagnóstico de tuberculosis activa previo al inicio de terapia antirretroviral. Se caracteriza pues porque se presenta en las primeras 1 a 4 semanas después del inicio de la terapia antirretroviral. El paciente después de esto empieza a generar síntomas nuevos o recurrentes, y hay un empeoramiento clínico o radiológico del paciente. Las manifestaciones más comunes pues son las típicas de tuberculosis, ¿cierto? Fiebre intermitente, el paciente puede llegar a presentar nuevas linfadenopatías o empeoramiento de las mismas, empeoramiento de infiltrados pulmonares, como lo vimos anteriormente. En casos de compromiso en el sistema nervioso central, pues los tuberculomas cerebrales, la meningitis, podemos llegar a presentar derrame pericárdico, que nos puede llevar a un taponamiento, extenso compromiso pulmonar, que puede llevar a un fallo respiratorio, en un agrandamiento nodular que incluso puede llevar a una obstrucción de vía aérea, y ruptura esplénica por alto y rápido crecimiento. Así que, como vemos, una patología que, aunque no es muy frecuente y la mortalidad no se describe tan alta, como lo vemos en este metaanálisis de 40 estudios, donde reporta una incidencia del 18%, la mortalidad fue únicamente del 2%, pero pues es importante que puede llegar a generar mucha morbilidad en nuestro paciente. Vemos que entonces el iris es relativamente común. Digamos que cuando se evalúa tiene una incidencia entre 48 y 54%. Como ya les dije, el inicio de síntomas se dio entre 1 a 4 semanas después de la terapia antirretroviral, y que esos síntomas pueden durar en aproximadamente 2 a 3 meses en promedio, pero que pueden llegar a extenderse hasta más de un año dependiendo del grado de severidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar SIRI? Pues tener una CD4 menor a 100 células, es decir, estar en un paciente severamente inmunocomprometido, y como ya lo vimos en los estudios, pues tener por debajo de 50 CD4 aumenta aún más el riesgo. Una carga viral del VIH muy elevada, ¿cierto? Los casos de tuberculosis diseminada o extrapulmonar generan mayor riesgo,
y también el intervalo corto entre el inicio de la terapia antirretroviral y el tetraconjugado. Importantísimo, este es un mensaje para llevar a nuestros manejos de estos pacientes, es que a pesar del riesgo de CIRI, aquellos pacientes que tienen CD4 muy bajo, es decir, por debajo de 50 células, y no tienen meningitis, muy pendientes de esto, debería iniciarse la terapia antirretroviral en las primeras 2 semanas, por el riesgo pues, de mortalidad y progresión de la enfermedad. El diagnóstico del CIRI paradójico, como ya les dije, pues se basa en las características clínicas, y es importante saber que el paciente que inicia tetraconjugado pues debe tener una mejoría clínica que se va a ir reportando en el paciente en las primeras 4 semanas o en el tiempo que se ha iniciado, pero que después del inicio del antirretroviral empieza un empeoramiento y además uno debe demostrar una respuesta a la terapia antirretroviral, es decir, hay un aumento de CD4 y disminución de la carga viral, como lo vimos en la fisiopatología. Importante, a todos estos pacientes debemos descartar otras causas de deterioro, particularmente otras infecciones oportunistas o resistencia de tuberculosis. El CIRI de desenmascaramiento pues, se presenta en pacientes que no tienen una tuberculosis conocida. El paciente inicia su terapia antirretroviral, pero presenta una inflamación acelerada asociada a la tuberculosis en la primera semana del inicio de esta terapia antirretroviral. La presentación clínica pues, es en tuberculosis pulmonar, un inicio rápido de síntomas similares pues, a una neumonía bacteriana con fiebre asociada, incluso puede llevar a un síndrome de estrés respiratorio, sepsis y consolidaciones en las imágenes del tórax. También, pues, como hay compromiso extrapulmonar, puede haber manifestaciones locales como abscesos y linfadenitis. El tratamiento de CIRI, este es otro mensaje importante, es que una vez se presente el CIRI, no se recomienda retirar la terapia antirretroviral, tiene un manejo que se ha estudiado, aquí pues uno de los estudios que evaluó 55 pacientes con prednisolona versus 55 pacientes en placebo, la dosis de prednisona fueron 1.5 miligramos por kilo día por 2 semanas, posterior a esto se redujeron a 0.75 miligramos por kilogramo día por otras 2 semanas. El seguimiento se hizo a 1, 2, 4, 8 y 12 semanas, y se encontró que desde las primeras 2 semanas la sintomatología y los hallazgos imagenológicos tuvieron una significancia estadística en la reducción. Y continuando a las 4 semanas, igualmente esto tuvo una gran diferencia. Otro punto importante es, bueno, esto lo podemos evitar, y sí, aparece este estudio que es el PRED-ART Trial Team. Es un estudio en el cual se utilizó prednisona como profilaxis, evitando pues, la aparición del iris en aquellos pacientes con riesgo de desarrollarlo. Ellos evaluaron entonces que versus el placebo hubo significancia estadística con un intervalo de confianza que no sobrepasó la unidad, esto evaluaba 12 semanas, y vemos cómo desde el principio de la intervención estas curvas se separan generando pues esta recomendación. La tuberculosis latente. Este es como el último punto a tratar, que también no es menos importante, pues este diagnóstico nos puede evitar llegar a tener una tuberculosis activa y toda la morbilidad que esto conlleva. El diagnóstico, bueno, se hace por PPD o el test de IGRA, ya vamos a hablar de él. La PPD, pues, siendo positiva en esta población mayor o igual a 5 milímetros. Recordar que la lectura de la PPD debe hacerse en las 48 a 72 horas posterior a su aplicación. Y el IGRA cobra importancia, sobre todo en los pacientes con CD4 muy bajos, menor a 200 células, porque la PPD requiere de un conteo de CD4 que genere una respuesta inmunológica adecuada para poder llegar a producir la induración, que es lo que nosotros revisamos. Entonces, el IGRA pues, es el test de interferón, ¿cierto? Este interferón no se ve afectado por ese nivel de CD4 tan severamente como lo hace la PPD, mejorando un poco la sensibilidad y especificidad en estos pacientes. No presenta reacciones cruzadas con la BCG y tampoco con otras micobacterias. Acá pues esta tabla resume cómo es la sensibilidad de la PPD, que es entre el 77 y el 80%, con una especificidad alta, y el interferón gamma, pues, que está entre un 70 y 80%, con una especificidad también adecuada. Sin embargo, como ya le mencioné, pues, cuando los CD4 caen por debajo de 200, es preferible usar el test de cuantiferón. Este es el algoritmo diagnóstico de aquel paciente que le hacemos una prueba de tuberculina o le hacemos el test de interferón gamma y nos sale positivo. Ahí tenemos entonces que realizar una imagen del tórax, una radiografía, evaluando algunos cambios.
Si el paciente tiene una radiografía normal o presenta un granuloma calcificado, pues ese paciente habría que evaluarlo. El paciente que tiene una radiografía normal, bueno, tratamiento para TB latente, el granuloma calcificado, igualmente ya son cambios más bien cicatrizales, entonces habría que darle tratamiento con una TB latente. Si tiene cambios fibronodulares, eso hay que mirarlo con lupa, hay que hacerle seguimiento. Si el paciente se mantiene estable en 6 meses de seguimiento, seguramente se trata de una tuberculosis latente y se hace tratamiento como tal, pero si esto tiene unos cambios en esos 6 meses, pues se tratará de una tuberculosis activa y requerirá un tratamiento como tuberculosis activa. Al igual pues que si tenemos los hallazgos de cavitaciones y consolidaciones que nos deben llevar al tratamiento. Importante, pues el tratamiento de la tuberculosis latente ha demostrado reducir la progresión a ATV sintomática en 2/3 de la población, así que es importante hacer esta intervención. Y esto pues es la recomendación que hace la guía que actualmente está en revisión para el manejo de pacientes con VIH en Colombia. Esta guía pues agrega unas recomendaciones que antes no teníamos en cuanto a alternativas de tratamiento de TB latente, como es la rifampicina más isoniazida por 1 mes, la rifampicina más isoniazida por 3 meses o isoniazida por 6 meses. ¿De dónde sale esto? Pues este es un ejemplo de los estudios que han evaluado esta efectividad y es el BRIEF-TV, en el cual compararon rifampicina diaria más isoniazida por 1 mes versus isoniazida por 9 meses. Y en el desenlace primario, que era combinación de tuberculosis confirmada o probable o muerte de cualquier causa o causa desconocida, vieron que no hubo una diferencia estadística entre ambos brazos. Así que con esto pues se hace esa recomendación de tratamiento durante 1 mes y además pues se vio que había una tendencia a mejor adherencia en este grupo. Para finalizar, los dejo con esta imagen en la cual tampoco podemos olvidar que ambas patologías generan un estigma. El VIH por su parte, pues la inmoralidad asociada a lo que se conoció de que es asociado a enfermedades de transmisión sexual, que se asocia con la muerte, trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, el abuso de drogas, ¿cierto? Y también su asociación a la tuberculosis. Y por su parte, el estigma de la tuberculosis, que es el riesgo o miedo de la infectividad, ¿cierto? El chance de la cura, pues normalmente conocemos que el tratamiento se prolonga, que puede ser muy incómodo y requiere un monitoreo continuo. Se asocia a pobreza, a la migración y, como ya lo mencionamos, al VIH. Con esto, pues, hay que intervenir en estos pacientes también desde la parte psicosocial para generar una mejor adherencia y llegar a un tratamiento efectivo de ambas patologías. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor José Manuel. Creo que muy completa digamos, la intervención y la charla. Sí, hay varios puntos que me parecen muy importantes. Quisiera preguntar antes si alguien tiene alguna pregunta para el doctor o alguna opinión sobre el caso. Bueno, José, yo creo que no. No sé si el doctor Ernesto Martínez, infectólogo, quiere intervenir y bueno, por ahí ya te mandan a felicitar, Gustavo. Yo creo que fue una charla muy completa, José. Tienes el micrófono apagado. Y como lo vuelvo y lo digo, fue una charla completa en la Asociación de VIH y Tuberculosis desde el punto de vista diagnóstico, complicaciones, tratamiento y bueno, yo creo que a todos aquellos que les gusta la infectología, como algunos residentes míos, como la doctora Ailín y demás, y que ha trabajado en infecto, pues la charla ha sido de mucho agrado y no, yo creo que fue muy buena. Lo felicito, José, abarcaste todo muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, no, pues de eso se trata, poder comunicar un poco el conocimiento y la experiencia y basado obviamente siempre en la evidencia. Bueno, olvidé poner mi correo, pues si en algún momento tiene alguna pregunta y en este momento no tienen forma de hacerla o la tienen para luego. Ahorita si quieren se los puedo regalar en el chat. Por acá hay una pregunta. Nicolás Llori dice, vamos a ver. ¿La estás leyendo?
No, déjame un momento que estoy aquí abriendo ya. ¿El test de hipoparadinomanano tiene alguna utilidad adicional para el diagnóstico e identificación de TB geniturinarios? Bueno, sí, o sea, se utiliza para el diagnóstico de todas las tuberculosis, pues es como ese aclaramiento de este lipopolisacárido por parte del paciente, ¿cierto? Independiente del tipo de tuberculosis que presente, esto nos puede ayudar a identificar. Obviamente, vieron que la sensibilidad no es la mejor cuando se utiliza únicamente este test, pero si lo asociamos con otro tipo de pruebas como las pruebas moleculares, son de gran ayuda. ¿Alguna otra pregunta para el doctor José y Ernesto? El doctor y Ernesto Martínez. El doctor Martínez sí va a estar muy pendiente de la charla, yo creo que está conectado aún. Lo que pasa es, como les mencioné, está la guía de VIH colombiana en revisión y él es coautor de esta guía. Y pues me informó ahora en la tarde que le han programado una reunión de última hora para hablar del tema. No sé si en este momento esté conectado, pero si ustedes tienen dudas, por favor escríbanlas en las que los pueda colaborar, o si no, pues se las puedo comunicar al doctor igualmente. Listo, ¿no? Igual, doctor José Manuel, esto queda grabado. Tenemos todas las charlas, estamos organizando un drive que lo vengo diciendo hace unos días atrás, pero bueno, ya por fin las tengo todas y la idea es crear un link donde puedan acceder a las distintas charlas que hemos hecho los miércoles anteriores. Y bueno, nuevamente felicitarlo. Eso no es un tema fácil, vuelvo y lo digo. Tuberculosis no es un tema fácil, lo hacemos con VIH. Toman muchas condiciones en el paradigma, diagnóstico y tratamiento. Cuándo sospecharlo, qué hacer y qué hacer con las complicaciones en el tratamiento y los posibles efectos secundarios. Entonces, pues nada, muy bien. Felicitaciones, hombre José, y gracias por aceptar esta invitación. Esperamos que sigan siendo muchas más. Y la idea es seguir trabajando en conjunto para que esto siga creciendo. Y bueno, siempre lo digo, por medio de estos eventos, inclusive nos podemos reunir para intentar en algún momento hacer algo de investigación interinstitucional, que me parece importantísimo en el país, y trabajos colaborativos. Entonces, Bueno, pues, doctor, muchísimas gracias. Ojalá también nosotros podamos compartir un poco los resultados del estudio que se está haciendo con el LAM en nuestra institución. Esperemos poder tenerlos pronto y compartirlos con ustedes igualmente. sería bienvenido y bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas Bueno, gracias. hasta luego. Aileen. Bueno, hasta luego pues muchachos, estén muy bien. Y bueno, recuerden que este espacio es para ustedes y por aquí bienvenidos. Gracias, profe. Gracias, hermano. Bueno, súper. Es un tema re complicado, muy bueno. Sí, buenas noches. Mi nombre es Ernesto Martínez, soy profesor de la Universidad del Valle. Simplemente quería hacer mis felicitaciones, expresar mis felicitaciones a Manuel por la presentación. Sin ninguna duda, se requiere ciertas habilidades de presentador y de entendimiento del problema para poder presentar un tema tan no solamente complejo, sino extenso, con tantas miradas diferentes como ese tema de confesión, tuberculosis y VIH. Yo creo que todos estamos de acuerdo de que el doctor Vallejo lo hizo de una manera muy apropiada, muy balanceada y dejando en concreto los puntos más relevantes de un tema que todavía sigue siendo controversial en el día de hoy, en todo el espectro de los escenarios que vemos los pacientes con tuberculosis, desde la evaluación en un centro ambulatorio con tuberculosis latente, hasta el paciente que ya está con complicaciones, infección oportunistas, y que igualmente debemos decidir el mejor momento para iniciar terapia antirretroviral. Así que esto es una problemática que en nuestro centro universitario, el Hospital Universitario del Valle, es muy común. Pues nuestro hospital es centro de referencia de todo el suroccidente colombiano de población vulnerable,
población cisben y población sin afiliación al sistema de seguridad social. Inclusive tenemos muchos migrantes sin permiso especial de permanencia. Y todo esto hace que una de las primeras cosas que vemos en nuestros pacientes y que evaluamos y con frecuencia diagnosticamos sea tuberculosis en aquellos que se les diagnostica en ese momento, ya traían previamente un diagnóstico de tuberculosis, un diagnóstico previo de VIH. Así que, pues mi reconocimiento, sí, creo que el mensaje y las conclusiones que él emitió pueden ser muy útiles a este grupo de interacción entre universidades. Bueno, profe, muchas gracias, doctor Ernesto, por hacer partícipe pues, de este espacio. Y nada, pues muchas gracias y esperamos pronto los resultados de lo que están haciendo en la del Valle para poderlos compartir en estos espacios que son para ustedes los residentes, para seguir creciendo, aprendiendo. Y aquí vuelvo y lo digo desde el día uno que lo hicimos. Esto es para preguntar y sin miedo seguir aprendiendo. Aquí no hay que tener miedo a preguntar y equivocarse, porque de eso aprendemos. Entonces, nada, muchas gracias, profe, y como lo digo, ojalá más adelante estos espacios se presten para hacer investigación colaborativa interinstitucional y, y hacer crecer los espacios académicos para los residentes del país. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos, que pasen buena noche y Bueno, nuevamente gracias, hasta luego.